Hermanos, en esta mañana me gustaría tratar este mensaje primeramente poniéndonos en las manos del Señor, y vamos a desarrollar un tema en el cual es muy importante, hablando acerca de las características de un verdadero hijo de Dios, y vamos a ver por qué. Así es que los invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor, en tu casa, en la casa de oración, aprendiendo de ti, buscando tu dirección, buscando tu protección y buscando tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender qué es ser un verdadero hijo de Dios. Nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por lo que hiciste en la cruz, derramando tu sangre para limpiar y perdonar nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Hermanos, hoy en día quiero enfatizar un poquito antes de entrar a las características de que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Tiempos en los cuales el evangelio ahora se ha sacado del contexto bíblico. Escuchamos por la radio, por la televisión, en las iglesias hablar ahora ya no de un mensaje de arrepentimiento, sino un mensaje de sanidad y milagros. Ya nos enfatiza invitar a la gente a venir a un arrepentimiento, confesando tus pecados y recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Sino ahora se cree que porque Dios ha hecho un milagro en tu vida, entre comillas, un Dios, y eres salvo. Y esas son mentiras. ¿Por qué? En la Biblia tenemos que Jesús sanó a 10 leprosos. La pregunta es, ¿los 10 fueron sanados? La pregunta es, ¿los 10 fueron salvos? No, solamente uno. Así de que el milagro no te garantiza la salvación, sino el encuentro personal, que ese leproso samaritano vino a Jesús y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Hoy se predican los milagros más que la salvación misma. Se predica más el vivir una vida en abundancia, una vida llena de riquezas, porque el pensamiento de estas personas que ahora están proclamando la palabra entre comillas es: visualízate tener una casa grande, con mucho dinero, con muchos carros, y tu pensamiento, si tú lo visualizas, lo vas a obtener. Eso es lo que se está predicando en la televisión, en las iglesias. Se predica tanto que se ha dejado que el mundo entre a la iglesia. Ya no se habla del pecado, se habla de vivir la vida ahora. La vida es más importante ahora, la comodidad. Ahora los artistas cristianos, entre comillas, ya no hay diferencia entre un artista cristiano a un artista del mundo. La música que se canta en la iglesia, con la cual alabamos a nuestro Dios, ya no se distingue de la música que los de afuera usan para alabar a su Dios, a Satanás. Ahora miramos en la música cristiana que ya no se menciona a Dios ni a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esos artistas cristianos quieren alcanzar los dos mundos, el dinero. Ya no hay diferencia entre un creyente y uno no creyente. Ya no hay diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio inconverso. Eso es lo que estamos viviendo. Los falsos maestros están distorsionando la palabra de Dios. Dice allá en Hechos, en Gálatas 1:6, no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que están pervirtiendo el evangelio. Trastornan el evangelio por ganancias deshonestas. Hacen negocio con el evangelio. Siembra una semilla, siembra $10 y Dios te va a dar 100. Siembra 1000 y Dios te va a dar 100,000, dice la esposa de Copeland. Da un avión y Dios te va a multiplicar el dinero. Da un carro y Dios te va a dar más carros. ¿Tú quieres un milagro? El milagro se va a llevar a cabo dependiendo de lo que tú des. Están vendiendo el evangelio. Segunda de Pedro 2:2 dice que así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así habrá entre vosotros falsos maestros, que harán de vosotros mercadería, harán negocio con usted, lo explotarán. Ellos lo que les interesa es el dinero. Están vendiendo el evangelio. Me recuerdo una compañera de trabajo, me dijo en una ocasión que llegó a la iglesia donde ella iba un apóstol vendiendo aseguranzas. Y yo pensé que una aseguranza de vida. No, la aseguranza era o consistía en que él iba a poner tu nombre en una lista para orar.
te costaba $700. Y vino el chantaje. Y les dice a la congregación: si usted no compra una aseguranza, tenga cuidado que no le vaya a pasar como a la familia Julana, que cuando iba, después de salir de la iglesia, iba a su casa, tuvo un accidente y pagó más que lo que le costaba la aseguranza. Infunden temor, condenación. Ese no es el mensaje de Dios. Quiero llevarlos, hermanos, a un salón de clase. Este es un salón de clase. Terminamos un año y todos los que han estudiado recuerdan que al finalizar el año hay un examen que a muchos no les gusta, como a mí tampoco me gustaba, pero que tú y yo tenemos que examinarnos en esta mañana. ¿Por qué? Va a parecer un poco duro, pero déjeme decirle una cosa: que no todo o no todos los que están aquí en esta mañana son hijos de Dios. Esa es la verdad, y no me mire feo. La Biblia dice que hay 3 clases de personas, 3 clases de hombres. Así es de que usted piense qué clase de hombre es. Al finalizar, cuando vaya dando el mensaje, usted va a ir contestando y poniendo su palomita, sí o no. Usted se va a calificar a medida que vamos a ir compartiendo las características de un verdadero hijo de Dios. 3 clases de hombres. 1 Corintios 2, 3 en adelante habla que está el hombre natural, o sea, el hombre inconverso, el hombre que no tiene ninguna relación con Dios, el hombre que no toma en cuenta a Dios. Pero también está el hombre carnal, que hay una pequeña diferencia, un pequeño hilo entre el inconverso y el carnal. Y estamos hablando de hijos de Dios, pero carnales, que no hay diferencia, tanto en el inconverso como en el hombre carnal. Y tenemos el hombre espiritual. ¿Con cuál de los 3 te identificas? ¿Con cuál de los 3 nos identificamos? Pablo, en 2 Corintios capítulo 13 versículo 11, nos dice: examínese cada uno y pruébese a ver si estamos en la fe, porque no todos son hijos de Dios. No todos los que estaban en la iglesia de Corinto eran verdaderos cristianos. Pablo dice en la primera carta de Corintios: no os juntéis con ninguno que fuere fornicario, que llamándose hermano fuere fornicario o idólatra. Nos está hablando que hay falsos maestros, falsos cristianos, falsos hermanos. Así como Jesús enseñó acerca del trigo y la cizaña, 2 plantas parecidas, lo mismo en la iglesia. Cristianos y cristinos. Cristianos nacidos de nuevo, hijos de Dios. Cristianos profesantes, que vienen a la iglesia, que viven como un cristiano, pero que nunca han nacido de nuevo. El venir a la iglesia, déjame decirte, que no te hace cristiano, no te hace hijo de Dios. El bautizarte no te hace hijo de Dios. Simón, cuando Felipe andaba predicando allá en Hechos, dice que él creyó y fue bautizado, pero nunca nació de nuevo. ¿Por qué decimos eso? Porque él quiso comprar el don de Dios, el don del Espíritu Santo, con dinero. Él engañaba a la gente con la magia. Y él quería, cuando miró a los apóstoles poner las manos y venía el Espíritu Santo, él quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Les ofreció dinero. Se bautizó, pero nunca se convirtió al Señor. Y así hay mucha gente hoy en día en las iglesias, y estos falsos apóstoles, falsos profetas, están engañando a la gente. Ahorita hay gente que son salvas sin arrepentirse, y eso es una mentira. No hay salvación si no hay arrepentimiento. No puede haber salvación sin un arrepentimiento. Ellos predican los milagros. Yo encuentro en la Biblia, Mateo 3, 1 y 2, que Juan hablaba al pueblo y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en capítulo 4 versículo 17, el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro les dice al pueblo de Israel: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para recibir perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Pablo capítulo 20 versículo 21, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Pablo en capítulo 17 versículo 30 dice: Dios, habiendo pasado los pecados pasados, ahora manda a todo hombre, a toda mujer que se arrepienta. Ese es el mensaje de Dios, no el venir a que te hagan un milagro, porque el mayor milagro no es tu sanidad física, sino la sanidad del alma. Ese es el mejor milagro. Y yo quiero llevarte
a que nos examinemos. ¿Soy en verdad un verdadero hijo de Dios? ¿Soy un cristiano profesante que me he bautizado, que sirvo, que canto, que toco, pero que nunca he nacido de nuevo? La primera característica que vemos de un verdadero hijo de Dios la encontramos en Juan. Ahí vamos a estar en Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1 y capítulo 2. La primera característica que vemos, saque su lápiz y vaya poniéndole buena o mala. La primera característica que vemos la encontramos en el capítulo 1, versículo 3 al 7. Una de las características de un verdadero hijo de Dios es de que tiene comunión con Dios. Dice la Escritura: lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tres cosas que podemos ver en cómo podemos tener comunión. Número 1 y 2, ya mencionó Juan. Tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios, quien nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Jesús, en el huerto de Getsemaní, en la última noche antes de ser arrestado, el mensaje que él les proclamaba y en su oración que decía: Padre, el mensaje que él decía: Padre, quiero que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Señor y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nos llama a tener comunión con Dios, comunión con Jesús. Pero también, hermanos, un verdadero hijo de Dios tiene comunión con los hermanos. Hechos capítulo 2 versículo 42, ahí nos muestra 4 características que la iglesia primitiva tenía, en las cuales ellos compartían. Número 1, perseveraban en la doctrina. Número 2, compartían el pan. Número 3, tenían oración. Número 4, había comunión los unos con los otros. Por eso el salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lamentablemente, hoy en día, como cristianos, ponemos condiciones. Por ejemplo, y estoy en desacuerdo de esto, cuando hay un baby shower, lo primero que la gente piensa es en el regalo. Y no es que sea malo el regalo, pero si el regalo va a impedir que tú vayas a tener comunión, de nada sirve el regalo. Cuando se hace un cumpleaños, lo primero que piensa: oh, no voy porque no tengo para el regalo. ¿Y quién te está pidiendo regalo? Es mejor llegar sin regalo, pero llegar con la palabra, darle un versículo a la persona que está cumpliendo años. Y no que por falta del regalo no vayas a tener comunión. Tenemos que tener comunión. Primera característica de un verdadero hijo de Dios: tiene comunión con Dios, con Jesucristo y con los hermanos. La iglesia primitiva nos da la pauta de cómo debe que caminar una iglesia. Oh, yo no voy ahora a la cena porque es lo mismo. No le pongas la importancia en lo que vas a comer. La importancia es lo que vamos a convivir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí está Jehová y ahí derrama bendición y vida. Segunda característica: un verdadero cristiano guarda sus mandamientos. Capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No nomás es un mandamiento ni los 10 mandamientos que se nos enseñó. Hay cientos de mandamientos, pero vamos a resumirlo en uno. Gálatas capítulo 5 versículo 14 al 15 dice: hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad para ocasión para la carne, sino servíos y amaos los unos a los otros. En esta frase se cumple toda la ley: ama a tu prójimo como a ti mismo. Déjame enfocarme solamente en amar al hermano, al amar al prójimo. Jesús, Dios Padre, nos manda a amarnos los unos a los otros. Jesús
nos manda a amarnos a unos a los otros. Levítico capítulo 19, versículo 18, vaya conmigo. ¿Cómo es la manera que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros? Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin? Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Para nosotros, hermanos, es bien fácil decir que amamos a Dios. Fácil. ¿Y sabe por qué? Porque no lo tenemos cara a cara. La Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 nos dice: si cuando vas al altar a presentar tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Ya me imagino el hombre israelita, el judío, llevando su cordero en los hombros a esperar a que le tocara para que fuera sacrificado el cordero o la ofrenda que llevaban. Y dice Dios: cuando estés esperando, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, porque de lo contrario tu ofrenda es un trapo de inmundicia, no sirve. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús no dice deja tu ofrenda y ve? No dice espera que Él venga. ¿Sabe por qué no dice que espera que Él venga? Porque quiere quebrantar tu orgullo. Es fácil decirle al Señor perdóname, pero es más duro ir con la persona y decirle perdóname, porque si hay en verdad algo, nuestro orgullo no nos va a dejar reconocerlo. Y si no lo hacemos, dice la Escritura en Marcos capítulo 11, versículo 25, si cuando estás orando te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, perdónalo. ¿Sabes por qué? Porque de lo contrario, tu comunión, mi comunión con Dios está rota, no sirve. Entonces debemos que perdonar, ir, dice Jesús, ir y ponte a cuentas. Es un mandamiento. Id. Pero repito, es fácil, como dice Juan ahí en la carta de Juan. Tú dices que amas a Dios. ¿Cómo dices tú que amas a Dios a quien no ves? Y a tu hermano a quien ves no lo amas. Si tú no amas a tu hermano a quien ves, eres un mentiroso, porque no lo amas. Cuando uno de nosotros como hijos de Dios no tenemos comunión con Dios, es una señal clara que no tenemos y no vamos a poder arreglar los problemas con los demás. Porque tu relación íntima con Dios, el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a redarguir, no te va a dejar en paz hasta que no vayas y arregles el problema. Hoy en día, hermanos, estamos pasando por crisis con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Hay jóvenes que ya no quieren venir a la iglesia. Eso me recuerda lo que un joven le contó a un pastor, que cuando iba a la iglesia, nosotros como padres, si no tenemos cuidado y no estamos en una relación íntima con Dios, vamos a alejar a nuestros hijos de buscar las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir. No solamente es saber de la vida cristiana, es vivir la vida cristiana en nuestra relación con el Señor. Tercera característica, porque el tiempo vuela. Un verdadero hijo de Dios no solamente tiene comunión, guarda sus mandamientos, sino que Dios espera que cada uno crezcamos como cualquier niño que ha nacido. La mamá cuando nace no está esperando que nazca y ahí se quede de días. No, la mamá, el papá está esperando que ese niño vaya creciendo. Dice Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué no adulterada? Porque ahorita hay falsos apóstoles, como hubo en el tiempo de ellos, que adulteraban la palabra. Ahora te dicen: ¿quieres una bendición? Siembra. ¿Quieres un milagro grande? Da una ofrenda grande. O sea, te están vendiendo, están adulterando la palabra de Dios. Debemos que desear la leche espiritual para ir creciendo. Ahí en el capítulo 2, versículo 12 al 14, miramos que Juan con una tierna voz les llama hijitos.
Les habla a los hijitos, les habla a los padres, les habla a los jóvenes. Y miramos ahí en el capítulo 2, versículo 12, hablándole a los pequeños, a los hijos, quiere decir a los niños pequeños, cristianos recién nacidos, les dice, porque vuestros pecados son perdonados. Pero ahora conocen no solamente que sus pecados son perdonados, sino conocen al Padre. A los padres les dice, a los padres que son espiritualmente y van creciendo en el conocimiento de Dios, porque han conocido a Dios y han sido fieles desde el principio. Los hijos quieren ver que seamos fieles en las cosas del Señor, en las cosas que decimos. Si muchas de las veces hacemos promesas y si no cumplimos la promesa, le estamos dando un mensaje negativo a nuestro hijo. ¿Cómo puedo confiar en mi papá, en mi mamá, cuando me promete algo y no lo cumple? Hay que ser fieles. A los padres de ahí de la iglesia de Éfeso, a la que escribe Juan, le está reconociendo que estos padres eran espirituales porque habían conocido a Dios y son fieles en Él. A los jóvenes, dos cosas que habla a los jóvenes que hay entre ustedes, es decir, a los creyentes maduros, porque habéis vencido al maligno. Y número 2, porque habita la palabra en vuestros corazones y habéis vencido al maligno. ¿Cómo puedes vencer el pecado o la tentación? Dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 103 del Salmo 119, dulce es a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. ¿Te estás alimentando de la palabra? ¿Estás creciendo? Si tú no te estás alimentando de la palabra, vas a ser presa fácil del engaño de Satanás. Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante, la palabra del Señor nos dice que Dios levantó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas para enseñar, para edificar a la iglesia del Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que no seamos engañados por hombres corruptos que lo único que quieren es saciar su vientre, lo único que quieren es saciar, llenar sus bolsillos de dinero. Hombres corruptos de casas de $5 millones, 10 millones de dólares, aviones privados. Cuando van a las misiones, supuestamente ellos se hospedan en hoteles, en suite, que les cuesta $2,000, $3,000. No nos dejemos engañar. Aprenda la palabra, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Dios espera que crezcamos. Desear la leche. No quiere que nos quedemos inmaduros como niños. Crezcamos para saber discernir a aquel que viene con falsas doctrinas. ¿Por qué está hablando Juan esto? Porque en el tiempo de Juan se levantaron sectas. Los gnósticos negaban la deidad de Jesús. Ellos decían, se clasificaban en dos grupos, los espirituales y los que no eran espirituales. Los espirituales ya no se involucraban con el pecado, pero mentiras. Juan dice en el capítulo 1, versículo 8, si decís que no tienes pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Porque esos hombres decían que ya no pecaban. El otro extremo era que podías hacer con tu cuerpo todo lo que querías, pecar en todo lo que querías y no iban a sufrir ningún daño, no iban a sufrir ninguna consecuencia. Mentiras. Capítulo 3, versículo 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo, pero el que no practica el pecado ha nacido de Dios. Versículo 6, todo aquel que practica la verdad es justo y no peca. Y ahí la palabra no peca no quiere decir que no vas a pecar, no practica el pecado. Ahora, ¿qué es practicar? Es un estilo de vida. Y si tú tienes un estilo de vida pecando y pecando, es bueno examinarte, porque el capítulo 3, versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Y no lo digo yo, dice Juan, dice la palabra. Pero nos conformamos con ser salvos, pero esa no es la realidad. Un verdadero hijo de Dios crece espiritualmente. Número 4, un verdadero hijo de Dios no ama al mundo. ¿Por qué no ama al mundo? 3 razones por las cuales un verdadero hijo de Dios no ama al mundo. Número 1, si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es como un matrimonio. Yo tengo a mi esposa, pero si ando con otra mujer, estoy cometiendo adulterio. Y muchos cristianos cometen adulterio, dejando el amor a Dios para amar al mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Número 2, un verdadero hijo de Dios no ama al mundo, porque dice la Biblia, versículo 13 a 16,
Dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Eso no proviene de Dios. Y número 3, nos dice Juan, no ames al mundo, porque el mundo pasará, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Un verdadero hijo de Dios no ama al mundo. Estamos en el mundo, dice la Escritura, pero no somos del mundo. El apóstol Juan nos exhorta a no amar al mundo, es decir, al sistema, su filosofía, porque este sistema, esta filosofía es diabólica, que han sacado a Dios de sus vidas. No toman en cuenta a Dios. Es un sistema corrupto que lo único que quiere es dinero. Lo único que quieren es darle rienda suelta a sus pasiones. Eso no viene de Dios. El mundo y su filosofía nunca toman en cuenta a Dios. Al contrario, siguen torciendo los principios. Pero la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Ahora en México están queriendo hacer una ley donde el matrimonio ya no sea para toda la vida de acuerdo a Dios. Ahora quieren que sea por 5 años. A los 5 años tú te puedes divorciar. ¿Dónde queda el principio de Dios? El mundo está lejos de Dios, distorsionando los caminos de Dios, adulterando la palabra de Dios. Por eso nos dice, no ames al mundo, el sistema, la filosofía del mundo, porque la filosofía del mundo es corrupta, no toma en cuenta a Dios. Pero lamentablemente, muchas iglesias han permitido que el mundo entre ahí. Número 5, un verdadero cristiano discierne la falsa doctrina. 1 Juan 2, versículo 18 al 23. Notemos cómo Juan les llama una vez más hijitos. Él está preocupado por esos falsos maestros y les dice, ellos estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero esto sucede para que veamos que no todo el que está en la iglesia es un verdadero hijo de Dios. Es un creyente profesante, pero no un verdadero de Dios. Una de las características de un verdadero hijo de Dios es de que permanece en la sana doctrina. Juan dice que ya estamos en los últimos tiempos, versículo 18. Juan nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Él nos enseña a cómo reconocer estos falsos maestros. Número 1, niegan al Padre. Número 2, niegan al Hijo. Ellos decían no tener pecado. Para otros, podían revolcarse en el pecado y no había ningún problema. La filosofía de ellos, en su falsa enseñanza, decían que cuando Jesucristo fue bautizado, Jesús fue bautizado, el Cristo vino a él. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, el Cristo dejó a Jesús y el que murió fue Jesús. Y está contrarrestando Juan la doctrina. Aquel que niega al Hijo que vino en carne y sangre es un anticristo. Alguien que está en contra de Cristo. Después de que Juan nos ha enseñado cómo reconocer el falso maestro, ahora quiere enseñarnos cómo mantenernos firmes en la sana doctrina. Y esa es la característica número 6. Es un verdadero hijo de Dios. Permanece en la verdadera doctrina. Por 2 razones. Versículo 24 al 27. 2 razones con las cuales podemos estar seguros de que estamos en él. Número 1, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así que la sexta característica, permanecemos en nosotros. Dejamos que el Evangelio habite, la palabra habite en nosotros. Vivimos una vida que agrade a Dios. Un verdadero hijo de Dios vive el Evangelio. Un verdadero hijo de Dios echa mano de la vida eterna, versículo 25. Un verdadero hijo de Dios toma en serio la exhortación respecto a los falsos maestros. Hijitos míos, no os dejéis ser engañados por estos falsos maestros. Versículo 26. Un verdadero hijo de Dios obedece a la voz del Espíritu Santo. ¿Y quién es este Espíritu Santo? Es el Consolador prometido allá en Juan capítulo 14, versículo 26. Capítulo 14, 15, 25 y 26. El Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad. Por último, un verdadero hijo de Dios espera confiado la venida del Señor. ¿Cómo un verdadero hijo de Dios espera con gozo la venida del Señor? Número 1, viviendo en Él, permaneciendo en Él.
No es como en el tiempo de Abraham, que él hacía una casa aquí, otra casa allá, porque él iba como pasando. Su ciudadanía no estaba aquí, sus ojos no estaban fijos aquí en la tierra. Pero aquí la idea es cuando tú vas a comprar una casa y no estás pensando en que el año siguiente te vas a mudar, sino que vas a comprar tu casa para habitar en ella. Y esa es la idea. Un verdadero hijo de Dios vive en Jesús. Deja que Jesucristo entre en su vida y sea el todo para él. Un verdadero hijo de Dios echa mano de la vida eterna. Un verdadero hijo de Dios se alientan los unos a los otros con la venida. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 19, muchos de los hermanos estaban tristes porque habían perdido a sus familiares. Dice Pablo, ¿qué va a pasar con ellos? Porque muchos negaban la resurrección. Dice, no se preocupen. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Un verdadero hijo de Dios no deja de congregarse. Y dice la escritura allá en Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejando de congregaos como muchos tienen por costumbre, sino congregaos entre tanto que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que Jesús venga a arrebatar a su iglesia. Lamentablemente muchos hijos de Dios no le dan importancia a reunirse, a congregarse. Y eso es un mandamiento también, no dejando de congregaos. Un verdadero hijo de Dios espera su venida viviendo una vida justa y santa. Camina en santidad. Ya hemos sido santos, ya hemos sido apartados. Ahora a nosotros nos toca practicar la santidad. Tito capítulo 2 versículo 11 al 13 dice así, porque la gracia de Dios fue manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que apartándonos de la iniquidad y de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un hijo de Dios vive en el camino que el Señor le ha trazado, el camino de santidad. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Eso no quiere decir que Dios te esté invitando a que te quedes ahí, no. Pero que si tu estilo de vida, en cómo estás viviendo, forma tu carácter, lo que te espera es una condenación. Pero exhorta y dice, el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese cada día. Ya basta de andar coqueteando con el mundo, hermanos. Debemos que centrarnos en quiénes somos. Muchos, si tú te estás preocupando en hacer dinero en este mundo, solamente quiero decirte que mires a Lot. Cuando Abraham le dio decidir a Lot a dónde quería ir él, se fue a lo más hermoso. Pero el resultado, que salió sin nada, solo con sus 2 hijas, porque hasta la esposa perdió. ¿Cuánto más las riquezas? Y pensemos, hermanos, viene la calificación. Califícate. ¿Quiénes somos? Estamos en los últimos tiempos, las señales están mirándose por donde quiera, la apostasía está creciendo cada día más y más, y la gran pregunta es, ¿soy un cristiano profesante o soy un verdadero hijo de Dios? Yo no te puedo calificar si eres hijo de Dios o no. Es una pregunta que solamente tú puedes responder. Nadie te va a responder por ti. Yo no te puedo decir si has nacido de nuevo o no. Yo no te puedo decir si eres un cristiano verdadero y no. Es una respuesta que tú debes que responder y que yo debo que responder. Si tú no conoces al Señor, si tú no entiendes lo que estamos hablando, yo te entiendo. Porque el Espíritu de Dios no está en tu vida y no vas a entender. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero si tú vienes a Jesús en arrepentimiento, confesando tus pecados, reconociéndolo como Señor y Salvador de tu vida e invitándolo a venir a tu corazón, entonces Dios toma en serio tu palabra cuando es del corazón, no de la boca. Porque hay muchos profesantes de boca, pero no de corazón. Jóvenes,
Si tú vienes nomás porque tus padres te traen, estás equivocado. Estás en una edad que tú debes que tomar tu propia decisión. Y en tus manos está el destino de tu vida. No porque vengas a la iglesia. Si tú rechazas lo que tus padres te enseñan con su vida, con la palabra acerca del Señor Jesús, tú lo rechazas, tu destino es una condenación eterna, separado por la eternidad. Ahora los jóvenes están siendo influenciados en las escuelas de filosofías humanas. Hay muchos jóvenes que ahora quieren debatir o quieren platicar con los padres, pero que los padres no metan la palabra. Y tienes razón. Los hijos no van a aceptar la palabra de Dios o que tú les hables de la palabra si no miran ellos en tu vida aplicar la palabra en tu vida. Pero también hay hijos que no quieren saber nada de Dios porque allá en la escuela están enseñando otras cosas. Si tú no te afianzas en la palabra del Señor, el mundo te va a revolcar, va a hacer estragos con tu vida, porque el mundo enseña que no hay Dios, que tú eres un Dios. La nueva era es lo que enseña, y la nueva era está preparando el camino del anticristo. Yo te invito que si no conoces de Dios, no que si conoces la iglesia, no, si no conoces a Jesús, si Jesús no ha venido a morar en tu vida, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Yo te invito a que reflexiones. Si no conoces al Señor, tu destino es condenación eterna. Pero hay una esperanza. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es el hombre quien te lo dice. Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No dice probablemente un día vas a tener vida eterna, no, tiene vida eterna. Y te habla del presente, pasado y futuro. Tiene, hablando del presente. No vendrá condenación hablando del futuro. Ha pasado de muerte a vida. Del pasado que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora vivimos en una vida eterna. Porque la vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Porque el morir es solamente cerrar los ojos aquí para despertarlos, para abrirlos en la presencia del Señor. Y si tú, hermano, eres un hermano que te deleitas en el pecado, que has nacido de nuevo, pero Pablo les llama hijos carnales, cristianos carnales. Si tú te sigues revolcando en tu pecado, atente a las consecuencias, a la disciplina que el Señor tiene para ti. Porque dice la Escritura allá en Hebreos capítulo 12, Dios al que ama disciplina y corrige a todo aquel que llama por hijo. Si uno, hijo de Dios, se sigue revolcando en el pecado, Dios va a traer disciplina. Y déjame decirte que esa disciplina puede ser la misma muerte. 1 Corintios capítulo 11 dice que muchos que tomaban la cena del Señor indignamente ya dormían, ya habían muerto por tomar y no saber discernir la cena del Señor. Ya morían. Y otros estaban enfermos por causa del pecado. Eran hijos de Dios, sí, pero hijos carnales que se revolcaban en el pecado. Termino con esto. El que es nacido de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado es el diablo y no ha conocido a Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque es un tiempo, Señor, en el cual tenemos que reflexionar, Señor, cómo vamos a vivir. Te damos gracias por permitirnos, Señor, abrir tu palabra, Señor, y poder usar, Señor, la carta de Juan para examinarnos a nosotros mismos si en verdad estamos en la verdad, estamos en la palabra, Señor. Las características que hemos hablado, Señor, de la comunión, de guardar sus mandamientos, de crecer, de no amar al mundo, de discernir entre los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, el permanecer en tu palabra y esperar, Señor, ese día cuando tú vengas. Nos anima, Señor, y nos garantiza que estamos en la verdad, que somos verdaderos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra, y te doy grandemente, Señor, las gracias por permitirme compartir con mis hermanos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.